viendo una diferencia ahí de más del 7%. ¿Quién pagaría por todo esto? ¿Cómo quedaría entonces la población en general ante estos préstamos? Hay más, César, pero como ves, solamente le estaba dando lectura a algunos comentarios que han mandado aquí en el chat room. No sé si los lograste escuchar, pero adelante. Sí, muy bien. Muchas gracias por los comentarios y por algunas preguntas. Sí, el sector informal, para comenzar por esa parte, lo conforman 800,000 personas. Ese es el dato de la encuesta de hogares de propósitos múltiples, que trabajan por cuenta propia. La mayoría de esas personas se dedican a la actividad comercial, de servicio, comercio, a vender por cuenta propia en plazas, en la calle. Y alrededor de 1 millón de personas que trabajan en micros y pequeñas empresas, que no son formales, porque hay pequeñas empresas formales y hay otras que no. Hay algunas que están legalizadas y otras que no. Entonces en el sector informal están trabajando alrededor de 1.800 personas. Pero además hay que sumarle a eso una gran cantidad de personas que trabajan en el campo, pequeños productores agrícolas que también son informales. Hay que sumarle otros 300,000, ya estás hablando de 2.100.000. Es un poco más del 60% de la fuerza laboral del país. Es grandísimo ese sector. Por eso 100 millones, aunque es una cifra buena, no es suficiente para cubrir estas necesidades. Claro, hay otras instituciones financieras que dan apoyo, como por ejemplo el Banco de Fomento al sector agropecuario, la que le da crédito a más de 40,000 campesinos y campesinas, Bandesal también, pero es insuficiente. Bueno, ahí trabaja la mayoría de la gente del país, por eso es importante incluirla. Las posibilidades del veto son reales, es decir, es posible que el presidente de la República decida que no le parece lo que se aprobó, aunque hay aspectos que tienen que ver con el proyecto de ley que ellos presentaron, y lo presentaron así porque en el proyecto de ley donde se aprobaron los endeudamientos se estableció para qué era el dinero. Es que desde ahí, desde que la Asamblea le dijo 2.000 millones y luego le dijo 1.000, desde ahí le dijo para qué es. Lo que hace el proyecto de ley es concretarlo con detalles. En el de los 2.000 millones se le dijo 30% para las alcaldías y 70% para el Ejecutivo. Y de ahí ustedes tienen que sacar dinero para pagar planillas de las empresas, para entregarle dinero a la gente, por ejemplo los $300, que tampoco está claro el monto definitivo. Eso es parte del endeudamiento de los 2.000 millones. Solo que el gobierno no lo consiguió con los 2.000 porque no lo tenía, sino que lo buscó de otro lado, ya lo voy a explicar. Pero lo va a reponer con los 2.000. Y en el caso de los 1.000 también está esa distribución, tiene que apoyar con crédito y con subsidio a las empresas. El gobierno no debería vetarlo, porque lo que ha hecho la Asamblea es ajustarse a los decretos de aprobación del endeudamiento. Y lo que hizo el Ejecutivo fue alejarse de esos decretos, al excluir al sector informal y al no querer controles. Aquí son dos cosas las que le han metido al gobierno. Le han dicho, va el sector informal, porque así está en los decretos de aprobación de la deuda, no me lo deje fuera. Y van los controles. Bandesal tiene que rendir cuenta, tiene que presentar en la página web la información, los saldos de los créditos, a quién le está dando los créditos, a qué empresa, qué tamaño de empresa, qué sectores, los nombres, a qué gente. Eso a Bukele no le agrada. Ahora, si él lo veta, entonces ese endeudamiento queda trabado. ¿Para qué pidió que le aprobaran el endeudamiento? Si va a vetar lo que le apruebe lo que decida la Asamblea Legislativa sobre el uso de los recursos. Segundo, entonces el daño económico va a ser mucho más grande, porque si no hay financiamiento y pago de planilla para las empresas, entonces la CEPAL está estimando una caída de la producción de 8.6, pero puede llegar a 15, y el desempleo puede afectar a 500,000 de gente. Él está jugando con candela, está jugando con los intereses del pueblo. Nosotros no estamos diciendo que estos 600 millones, que por cierto no todo es crédito, los créditos son 450, 150 no es crédito, sino subsidio no retornable para pagar la planilla, para pagar salario. Estábamos diciendo que si él no aprueba esto, entonces ¿en qué va a quedar este asunto?
de la reapertura de la economía y en qué va a quedar el endeudamiento. Es una cosa un poco rara, pero sabemos que él no quiere controles. Entonces hay que estar preparado para que lo vete o para que diga, bueno, démosle a esto, porque aquí la situación es demasiado grave, la que está planteada. Ellos están haciendo su cálculo político, su cálculo de negocio, sus cálculos electorales, su cálculo del daño económico, y vamos a estar pendientes. Pero bueno, si hay un veto, la cosa es peor. La cuestión del endeudamiento. El endeudamiento es caro, porque la situación en que está el país y los mercados internacionales no permiten que se pueda conseguir préstamo a un interés bajo. Esa es una realidad en la que tenemos planteada. De los primeros 2.000 millones de dólares, ya el gobierno tiene 1.389, o sea, casi 1.400. Vendió bonos ya por 1.000 millones a una tasa de interés de más de 9. Y el Fondo Monetario le hizo un préstamo de 3.89 a una tasa de interés menor. Esa anda, creo que por el 6. Son pagaderos en 30 años. Esa es una ventaja en el sentido del plazo. Y como el gobierno va a prestar a 10 años, entonces tiene una recuperación anterior al vencimiento total y puede volver a prestar ese dinero, porque presta a 10 años, pero a las mismas empresas le puede volver a prestar por 10 años y luego por otros 10 años, en la medida que vaya pagando el endeudamiento. O sea que ese 3% prestado en 30 años termina siendo 9. Entonces más o menos se equilibra. Y 9 es lo que tiene que pagar por los 30 años. En el caso de los 1.000 millones de bonos, con el Fondo Monetario es un poco menos. Entonces, a mí me parece bien que se haya aprobado ese crédito con esas condiciones, porque si a una empresa le presta, a una microempresa, a un interés muy alto, y les pone un plazo de pago muy chiquito, de 1 año, de 2 años, la puede asfixiar. Es muy difícil, no va a tener acceso. Hay que darle un poco de respiro económico. Pero creo que hay un equilibrio entre el endeudamiento y la colocación de préstamos. Ahora, hay 150 millones que eso sí no se presta. Eso es subsidio. Bueno, eso lo tiene que conseguir el gobierno de su recaudación normal. Lo que hay que evitar como pueblo es que al gobierno se le ocurra subir el IVA para conseguir dinero y ponerle impuesto al pueblo. Hay condiciones para conseguir dinero sin afectar al pueblo, que le pongan impuesto a los ricos, a las propiedades de los ricos, el impuesto que dejó Mauricio Funes, el que tiene un rancho en la playa que pague impuestos, el que tiene una casa de $350,000 que pague impuestos. Eso no encarece nada, porque no estamos hablando de empresas ni de productos. Los precios suben cuando se le ponen impuestos al consumo, como el IVA, como el Fovial, como el Fosalud, pero a una propiedad no, eso no es transferible. Y también que paguen más de la ganancia las empresas que más ganan. Esa es la batalla que tiene que dar el pueblo. Y el impuesto predial a los dueños de las grandes extensiones de tierra que están alrededor de la carretera, que cogen valor cuando el gobierno construye carretera. Eso no existe. Esos impuestos están en la asamblea, los dejaron los gobiernos del frente, pero no hubo correlación. El pueblo tiene que hacer lo suyo para que el gobierno pueda disponer de recursos para pagar la deuda. Y no solo para pagar la deuda, sino que para que tenga más recursos, para invertir en lo social, etcétera. Entonces, el pueblo tiene que estar vigilante de este asunto, de cómo se va a manejar el dinero y las medidas fiscales que se podrían tomar el próximo año. No creo que el gobierno se le ocurra este año estar tomando medidas. El gobierno está lleno de dinero, porque ese endeudamiento compensa la caída de los ingresos por la disminución de la actividad económica, que va a andar por los 1.000 millones. Además, el gobierno vendió letras del Tesoro y vendió certificados de inversión previsional, que son deuda de corto plazo por 900 y pico de millones. Es decir, que si hay algo que tiene Hacienda dinero, ahorita, en este momento, tiene que colocarlo. Y hay que exigir que sea una buena colocación, no para las empresas grandes, ni para los
empresario vinculado al gobierno, sino para la gente de menos recursos. César Villalona hoy nos informaba, no sé si lograste escuchar a Rafael Barraza del Banco Agrícola Comercial. Decía en un programa que muy a pesar de indicadores económicos hasta cierto punto oscuros, negativos, daba hoy buenas noticias. Queremos ver cuál es tu interpretación de esto. Daba buenas noticias y inclusive decía, solo el mes pasado de junio hemos ya sobrepasado, solo junio recibimos más de 500 millones de dólares en remesas. Un poquito más de lo que se recibió en junio del año pasado. Ahorita decía él, hoy dijo en la entrevista, ya para hoy julio, a mediados de julio, supuestamente vamos inclusive a superar junio en cuanto a las remesas. Empezaron a llegar las remesas ya. Se sabe que El Salvador es un país de remesas. Mantenemos los que estamos en el exterior al país. ¿Será entonces, César, a esto a lo que se atiene el gobierno de que sin importar las condiciones en Estados Unidos, más que todo en Estados Unidos, el salvadoreño, y conocemos casos de que hay salvadoreños que prefieren dormir quizás en iglesias, pero la remesa siempre la mandan todos los meses? ¿Es esto entonces a lo que le apuesta el gobierno quizás y cree que hay con esto la liquidez, entran los dólares, la actividad económica sigue y se puede mantener al pueblo encerrado por lo menos hasta febrero para que el día de las elecciones se le den el voto, precisamente basado en también el otro aspecto de las bolsas que se están entregando ahora? Nos decían ayer de San Salvador que ya se está incrementando esa entrega, aunque es comida que en muchos casos pues nos decía el amigo de ayer que ellos la tuvieron que regalar por razones pues de que no les parecía saludable. Pero ese aspecto que mencionaba el del Banco Agrícola Comercial, Rafael Barraza, ¿cómo lo vemos ahí, César Villalón? Mira, las remesas tuvieron un repunte en el mes de junio de 9%, 9.7%. Habían caído 18 en mayo y 40 en abril y 10 en marzo. En total en el año han caído 8%, es decir, no han crecido. En el primer semestre del año hay una caída de 8%. Lo que hubo fue una recuperación en junio, pero es una recuperación de 46 millones de dólares. Esa cifra no es significativa. En vez de entrar 462, 463, entraron 508. Es una recuperación de 46 millones. En términos de la población, está bien, es positivo que hayan crecido en junio, pero no compensa la caída que ha tenido en el año. No sabemos si si van a seguir creciendo, porque depende de la situación de Estados Unidos, fundamentalmente del problema de allá. Yo no creo que en el año haya una recuperación de las remesas. Habría que ver qué pasó en junio, que hubo un poquito más de entrada. Tal vez no solo de Estados Unidos, sino también hay gente que manda de Canadá, un poquito de Europa. Pero en el acumulado hay un bajón. Y hay otra variable que es más importante que las remesas, que esa sigue deteriorándose, que genera más dólares a la economía, que son las exportaciones de bienes y servicios. Hasta mayo, que es el dato ya está hasta junio, hay una caída de 28%. El año pasado fueron 3.000 millones hasta junio, y este año 2.195. ¿De cuánto es la caída? De un poco más de 800 millones de dólares. 800 millones de dólares menos en los primeros 6 meses que el año pasado. Y las remesas han caído 7%. El pequeño repunte de 46 no compensa esta caída de las exportaciones. Y las exportaciones son una variable mucho más importante, porque las exportaciones en el país andan por encima de los 7.000 millones. Es decir, entran más dólares por exportación que remesa. Entonces yo no sería tan optimista como el presidente del Banco Agrícola, porque la principal fuente de dólares, que son las exportaciones, están cayendo 28%, casi 1.000 millones. Un poquito más de 800 millones. Y la remesa
aunque hay una recuperación, sigue siendo negativo.